Hoy, como muchos otros casos, vamos a hablar de una niña que digamos que combatía la violencia con violencia, que desde pequeña su primera arma fue enfrentarse a sus problemas siguiendo con la violencia que le habían inculcado. Una niña, un rostro de ángel, que en su interior tenía algo muy maquiavélico. Hoy vamos a hablar del caso de Mary Bell. Mary Flora Bell nació en Newcastle, Inglaterra, el 26 de mayo de 1957. La madre de Bell, Betty, era prostituta y de vez en cuando se ausentaba de su casa para ir a Glasgow. La primera hija de Betty fue Mary, cuando ésta tan solo tenía 15 años. Nunca se ha sabido quién fue el padre biológico de Mary, aunque ella pensó gran parte de su vida que su padre biológico era Billy Bell, un criminal arrestado por robo a mano armada, quien se había casado con Betty un tiempo después del nacimiento de Mary. Personas no pertenecientes al círculo familiar señalaron que Betty, la madre de Mary, intentó en más de una ocasión matar a Mary, a su propia hija, y hacerlo aparentar como que era un accidente. Y es que la propia Mary Bell dijo a lo largo de los años que fue víctima de abuso sexual por parte de su propia madre. Pero para saber más de la vida de Mary y digamos por qué ella era así, que no tendría por qué serlo, en realidad tenemos que hablar más de su infancia y de lo que ésta sufrió. Y es que desde muy pequeña, Mary era obligada a consumir estupefacientes. Y es que con tan solo 1 año sufrió una sobredosis y con 3 masticaba pastillas que su madre le ponía en la comida. Mary ya, obviamente desde pequeña, fue teniendo un comportamiento extraño y es que no le gustaba relacionarse con los demás. Con tan solo 2 años ya tenía un carácter muy frío y no se alteraba ni siquiera cuando su madre la golpeaba. Sin embargo, una de las peores cosas que hizo Betty con su hija Mary fue obligar a prostituirse a la niña. La utilizó para que realizase juegos sexuales con otros niños y la vendió por dinero a un pedófilo para que perdiese su virginidad. En la mayoría de ocasiones Betty, la madre de Mary, participaba de estos abusos sujetándola cuando la niña le tenía que hacer felaciones a los clientes. Mary jamás le dijo esto a nadie, por lo que nadie sabía lo que estaba sufriendo la niña. La gente podría pensar que era una niña extraña, que era muy reservada, pero es que nadie sabía lo que estaba pasando en su casa. Y Mary, cuando alguna vez se quejaba, la madre la chantajeaba diciendo que la iba a meter en un orfanato o que la iba a dar en adopción. Y Mary lloraba desconsoladamente para que su madre no hiciese esto y siguiese quedándose con ella. Y es que así es como ambas forjarían una relación tóxica y adictiva. Y vamos a hablar porque hay, digamos que unos tipos de hechos en el que Mary sufrió unas caídas fortuitas. Y es que un día cuando era pequeña Mary se cayó de un ventanal muy alto. A los años, cuando le practicaron un estudio cerebral, se observó que tenía daños cerebrales. Se supone que por este tipo de caídas. Pero años después se descubrió que ese daño prefrontal se debía más bien a los abusos violentos de su madre. Y para quien no lo sepa, la corteza prefrontal es el área del cerebro que coordina las emociones, lo cognitivo, la toma de decisiones y es la responsable, digamos, que de un comportamiento social adecuado. Y es que, ante esta situación que vivía Mary en su casa, ella solo respondía con violencia. Pero no dentro de su casa, sino fuera. Y es que le gustaba maltratar y torturar animales, que según el doctor Randall Lockwood,
psicólogo y vicepresidente del Human Society of the USA, no todo individuo que haya maltratado a animales acabará siendo un asesino en serie, pero casi todos los asesinos en serie cometieron actos de crueldad con animales. Es por eso que dicen que si un niño desde pequeño lo ves maltratar animales, puede que tenga un rasgo de psicopatía. No quiere decir que sea un psicópata, pero es un rasgo, digamos, común según estudios en el que desde pequeño los asesinos en serie han hecho. Por eso hay que prestar mucha atención a lo que hacen los niños y cómo tratan a los demás y a los animales cuando son muy pequeños. Y es que esto de maltratar animales era una señal muy obvia de lo que tiempo más adelante pasaría con Mary. Pero aparte del maltrato animal, con tan solo 2 años de edad, Mary, cuando estaba en la guardería, intentó ahorcar a uno de sus compañeros. Repito, con tan solo 2 años de edad. Su maestra se dio cuenta de la grave situación y reaccionó ante la pequeña separando a los niños, a lo cual ella respondió agresivamente. Pero también tenemos que tener en cuenta que ella con 2 años estaba drogada. Se pasó casi toda su vida tomando estupefacientes. Pero Mary no dejaría de seguir maltratando y abusando de otros niños, sobre todo niños más pequeños que ella. Y recordemos que ella era todavía una niña. El 11 de mayo de 1968, cuando Mary ya tenía 11 años, empujó a su primo de 3 años de edad desde la cornisa de la casa de sus familiares y cayó en todo el cemento, causándole graves daños que le impedirían que caminase por un largo tiempo de recuperación. Pero es que no solo lo haría con su primo, sino, repito, con otros niños del vecindario. Y allí en el vecindario conocería a la que sería su mejor amiga, y esa era Norma Bell, que aunque tengan el mismo apellido, no tiene nada que ver y no son familiares. Y es que ambas niñas le encantaban humillar y maltratar a los demás, por eso es que se hicieron tan amigas. Y es que ese mismo día que Mary tiró a su primo de 3 años desde la cornisa, Mary y su amiga Norma Bell, que tenía 13 años, más tarde intentaron ahogar a una niña llamada Pauline en un arenero. Pauline fue arrojada al suelo y mientras una la sostenía, la otra le metía puñados de arena en la boca. Después de un rato, Norma la dejó escapar, por lo que la niña escapó, obviamente. Y es que en ese mismo mes, el sábado 25 de mayo de 1968, un día antes de su cumpleaños, antes de que Mary cumpliese 11 años, sobre las 3:15 de la tarde, Mary llevó a Martin Brown, un niño del vecindario que tenía tan solo 4 años, a una casa abandonada cerca de las vías del tren y lo ahorcó presionando con sus propias manos. Lo ahorcó y allí lo dejó como si nada, disfrutando de ese momento y yéndose a su casa como si nada hubiese pasado. Y es que, al no encontrar al niño, la familia de Martin se movilizó rápido, ya que era un niño de 4 años. Y es que el cuerpo del niño fue hallado por otros chicos que entraron a jugar a esa casa abandonada. Estaba boca arriba cerca de una ventana en el primer piso de esa casa. Cuando llegó la policía no encontró ninguna evidencia especial ni ninguna prueba en el cadáver y no presentaba señales de gran violencia física. Solo vieron un poco de sangre en su saliva y un frasco de analgésicos vacío a su lado, por lo que la policía asumió que el niño había tomado esas pastillas por equivocación y que su muerte había sido un triste accidente. Y es que después de esto Mary estaba excitada y cuantos más pequeñas y vulnerables eran sus víctimas, mayor placer obtenía. Después de matarlo se reunió con su amiga Norma Bell, que quería alardear ante ella y mostrarle lo que había hecho, como si de un triunfo grande se tratase. Pero donde había abandonado a Martin ya había mucha gente porque ya habían encontrado el cadáver, por lo que la policía las echó del sitio, por lo que al echarlas del sitio Mary quiso ir a casa de la familia de Martin.
del niño que había asesinado. Y es que necesitaba disfrutar de lo que podía provocar sus acciones en los demás. Y es que al llegar a su casa encontraron a la tía de Martin, a quien Mary le anunció que había habido un accidente, que seguro que el niño hallado era Martin y que el lugar estaba lleno de sangre. Al principio, la familia de Martin aceptó esta teoría de que había sido un triste accidente, pero cuando empezaron a ver cómo se comportaba Mary en general y hacia su familia, cambiaron de parecer. Y es que pensaron que algo no estaba bien con esa niña. Pero bueno, vamos al día siguiente de los hechos, el 26 de mayo, cuando era el cumpleaños de Mary, y esta pasó su cumpleaños en casa de su amiga Norma. Y es que en medio de su cumpleaños quiso estrangular a la hermana de su amiga, a la hermana de Norma de 11 años. Los gritos alertaron al padre, quien sorprendió a Mary con las manos sobre el cuello de su hija, el cual le dio una bofetada y la echó de su casa. Ya pasados 2 días del asesinato, durante el velatorio Mary visitó la casa del chico e insistió en ver el cuerpo del niño, de Martin. La madre, June Richardson, le dijo que no podía verlo porque estaba muerto. Y Mary se dio la vuelta y dijo: «Oh, sé que está muerto». Quería verlo en su ataúd, mientras Mary sonreía. La madre se quedó sin palabras de que una niña tan pequeña quisiera ver a un niño muerto, y le cerró de golpe la puerta frente a ella. Pero a los pocos días también de el asesinato, después del velatorio, una de las guarderías de Scottswood fue vandalizada y se encontró en la guardería una nota que decía: «Yo lo asesiné, así que tal vez vuelva a hacerlo». La policía, cuando llegó al lugar y vio la nota, pensó que era una broma muy macabra. Y es que estos obviamente no sabían que esa nota la había escrito Mary y la había dejado allí. Y es que no fue la única pista que dejó del crimen que había cometido. Además de alardear con sus vecinos, con sus amigos del barrio, hizo un dibujo en un cuaderno de un niño en la misma posición en la que habían encontrado a Martin Brown. Pero como ya he dicho, mientras Mary Bell alardeaba con sus amigos de lo que había hecho, ninguno de estos la creía, por lo que ella se empezó a frustrar y a enfadar mucho más. Se reían de ella en la cara y la llamaban mentirosa, hasta que, unas semanas después, otro niño apareció muerto, por lo que a esos niños que le había dicho que lo había hecho ella, empezaron a sospechar. Y es que el miércoles 31 de julio de 1968, unos meses después de la muerte del niño de Martin Brown, Mary y Norma Bell observaron a Brian Howie de 3 años. Este niño estaba entre un grupo de niños mirando la demolición de unas casas en el pasaje de Rat Alley, y Mary no dudó de nada de que tenía que convencer a ese niño para que la acompañase. Y Mary lo convenció con sus artimañas para que se fuera a jugar con ella y con Norma. Los 3 niños se fueron lejos a un terreno baldío y allí, entre bloques de cemento y arbustos salvajes, Mary le tapó con sus dedos durante un largo tiempo la nariz y luego lo estranguló, como tanto a ella le gustaba hacer, como tanto ansiaba hacer desde que mató a Martin. Cuando vieron que Brian ya no respiraba y estaba con un tono azulado, abandonaron el cadáver, otra vez como si no hubiese pasado nada. Pero Mary no resistió el impulso y volvió a la escena del crimen con una hoja de afeitar y con un par de tijeras. Y escribió sobre el cuerpo del niño una M por sus iniciales, ya que esta vez no quería que hubiese dudas sobre su autoría, sobre lo que ella había hecho. Y es que esta M la dibujó en la piel de su barriga con la hoja de afeitar. Después cortó con las tijeras varios mechones de pelo del pelo rubio del niño, le rayó los muslos y le mutiló los genitales. Al cabo de las horas, cuando la hermana de Brian, Pat, empezó a preocuparse porque no encontraba a su hermano, las niñas insistieron en ayudar a buscarlo. Mary incluso le dijo dónde podría estar su hermano. Obviamente, ellas le decían dónde lo habían asesinado.
y la hermana desestimó su ayuda, diciéndoles que Brian nunca podría haber ido allí, ya que era un niño de 4 años y no podría haberse ido lejos tan solo. Pero es que Mary insistió tanto porque quería ver la reacción de Pat al encontrar a su hermano. Pero Pat se negó y siguió buscando por otros sitios. Y el cuerpo de Brian se encontró más tarde esa noche entre la maleza. El análisis forense detectó las letras grabadas en el cuerpo del menor y la mutilación de sus genitales. Y la M que estaba sobre su barriga al principio había sido una N de Norma Bell, a la que después le habrían agregado un palito para que fuese una M. Los expertos sugirieron que el autor, debido a la poca falta de fuerza, podría haber sido otro niño. Y es que Mary y Norma despertaron tanto interés sobre los 2 asesinatos de estos niños que la gente ya empezó a sospechar y llamaron la atención de los investigadores. Norma se vería como excitada, mientras Mary en cambio se vería como evasiva, sobre todo cuando le dijeron que la vieron a ella con Brian el día del crimen. Cuando se celebró el entierro de Brian, Mary fue observada merodeando la casa del niño. Hubo testigos que la vieron mirar el ataúd y frotarse las manos con una cínica sonrisa. Y es que no solo hacía esto, sino que Mary se burlaba de los otros niños que decían extrañar a las víctimas. Y es que era demasiado alevosa su actitud, pero es que una niña de 11 años no encajaba como una asesina en serie. Pero el policía James Dobson convocó a Mary para un interrogatorio. Y ella les contó una mentira. Les dijo que había visto a Brian con un chico de 8 años y que este chico le habría pegado a Brian. Además, aseguró que el niño que había pegado a Brian llevaba unas tijeras rotas. Les dijo, eran como plateadas con algo que no estaba bien, como si una de las hojas estuviera rota o doblada. Y es que Mary explicó muy bien al detalle cómo eran esas tijeras. Demasiado bien. Y ese fue su gran error y lo que terminó inculpándola. Y es que ésta les dijo que los genitales de Brian habían sido mutilados y esa información no la habían sacado en prensa. Por lo que las niñas fueron detenidas y se vio que las historias de ambas niñas se contradecían. Mary relataba la historia con un realismo y seriedad escalofriantes, mientras que Norma decía que ella no tenía nada que ver con dichos sucesos. El 17 de diciembre de 1968, es decir, el año en el que sucedieron estos crímenes, Mary fue sentenciada por el juez Kusaka a la pena llamada At Her Majesty's Pleasure, que la cual se refiere a una condena indefinida en el reformatorio Red Bank. Y es que esta decisión fue tomada por los resultados psiquiátricos que denotaron en Mary síntomas de psicopatía y trastorno antisocial de personalidad. Mientras tanto, Norma fue puesta en libertad tras mostrar pruebas que demostraron que ella intentó parar a Mary mientras estrangulaba al pequeño Brian. Pero Mary fue condenada a estos delitos, a 2 delitos de homicidio involuntario, y es que debido a su edad y a la evaluación psiquiátrica no podrían condenarla a cadena perpetua o una pena mayor. Y es que cuando la interrogaron en la comisaría de Newcastle, esta dijo: lo hice únicamente por el placer y la emoción de matar. Pero después de varios años, cuando Mary ya era mayor de edad, fue trasladada a la prisión semiabierta de Morcourt y en septiembre de 1979 se escapó junto a su compañera llamada Annette Priest, aunque 2 días después fue hallada con 2 hombres de 29 y 32 años. El 13 de mayo de 1980, es decir, un año después de que se escapase de la prisión, Mary fue liberada de la prisión cuando tenía 23 años. Desde entonces colaboró con la escritora Gita Sereni para escribir un libro sobre su vida, llamado The Case of Mary Bell, a Portrait of a Child Who Murdered. Actualmente, Mary tiene 65 años y vive
con su pareja desde hace décadas en algún lugar de Gran Bretaña. Gracias a que sus identidades están protegidas, no se conoce mucho más respecto a su vida actual. Así que nada, chicos, hasta aquí el caso de hoy. No sé qué os habrá parecido, porque la verdad es que ya he hablado de otros niños y adolescentes asesinos, como es el caso de Nevada Tan o de las brujas de San Fernando, que os dejaré algún vídeo por aquí cuando termine. Pero sí me recuerda bastante el caso de Nevada Tan, sobre todo en el sentido de que ella también decía que disfrutaba matando. Y aunque casi es una adolescente, Merit, a los 11 años, ya cometió 2 asesinatos casi seguidos. Y aquí os quiero preguntar si vosotros creéis que podría ser por todo el maltrato y abuso infantil que sufrió por parte de su madre, o psicópata, ¿se nace o se hace? Ahí os dejo la cuestión, lo podéis escribir en la caja de comentarios. También podéis escribir otro caso que os pueda interesar que os cuente. Suscribiros si no lo estáis, darle un like si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente caso. Adiós.